invitamos a Carlos Guajardo, argentino, licenciado en Administración de Empresas, máster en Instituciones Educativas, miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas en 2021, investigador del Nuevo Humanismo desde el 2010 en el Centro de Estudios del Parque de Estudios de Reflexión Punta de Vacas. Es rector, ex rector de la Institución Educativa de Nivel Superior ISTEC. Ha investigado de chamanes y orfebres, cultura tumaco-tolita, y ahora nos presenta su última investigación, la cultura pies negros de Norteamérica. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ceci. Bueno, en principio, buenos días a todos, agradecerles la presencia y bueno, dar comienzo a un nuevo encuentro ya de estos que nos venimos acostumbrando a desarrollar para este grupo de amigos y gente interesada en nuestros temas que resulta sumamente motivador para continuar en esta línea. Así que bueno, espero que sea de su agrado y abierto a sus preguntas cuando esto concluya. Muchas gracias y ahora voy a empezar a compartir la presentación que me va a acompañar en esta exposición. Tengo que... acá. ¿Me pueden confirmar si se está viendo, Juan, o alguien? No, Carlos, no se está viendo. Tienes que darle clic verde, compartir pantalla. Primero abrir el archivo y luego clic al compartir. Ahora sí. Ahora estamos. Bien. Vamos a hablar por presentación. Bien. Bueno, el tema de la cultura que me ha tocado ahora investigar, dando continuidad a esto de los amigos que me antecedieron, es la cultura de los Blackfoot o pies negros, ¿sí? En principio, destacar que el punto de interés que nos mueve en estas investigaciones es justamente el trabajo sobre la espiritualidad de los pueblos originarios de América y cómo hay una vinculación necesaria en esta espiritualidad, ¿no? El sabido es que el poblamiento de América tuvo mucho que ver con un contacto con el continente asiático y por ende los pueblos que fueron surgiendo de este poblamiento paulatino guardan entre sí mitos comunes, raíces culturales que se fueron diferenciando a lo largo del tiempo, pero que a pesar de ello vamos a encontrar puntos en común de todos estos digamos, de toda la espiritualidad de los pueblos originarios. Cuando nos fijamos entonces en el punto de interés, necesariamente tenemos que hablar de la cosmogonía, ¿no? Esto que aquí les describo como una ciencia que trata sobre el origen y la evolución del universo. Esta cosmogonía es una configuración que a los pueblos, digamos, aunado a otros elementos, como son estas producciones artísticas, las diversas formas de las mismas producciones artísticas, como ya hemos visto en otras culturas, las creencias, algunas de sus instituciones, están otorgando un sentido a la existencia. Y esto es un punto que específicamente nos atrae, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la existencia, y creo que sobre esto tenemos que volver permanentemente. Entonces, el escenario mayor, la cosmogonía, nos va a dar esta configuración que necesariamente es una referencia permanente de sentido. Acá destacar nuevamente la metodología que hemos utilizado,
¿sí? Nuestro método estructural dinámico tiene una serie de pasos componentes y por eso es importante destacarlo, porque además del proceso que llevamos adelante para hacer las investigaciones, ¿no? Que está aquí descrito, y que han desarrollado tanto Jacobo como Juan con anticipación respecto a la composición, la relación y el proceso como grandes dimensiones de este estudio, es muy importante destacar que el método lo que promueve también es lo que nos pasa a nosotros investigando nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Entonces no es ajeno a la exposición, digamos, el que se transmitan ciertas vivencias, cierto vibrar interno, porque realmente si uno se sitúa en la realidad investigada, eh, la espiritualidad creo que lo atraviesa a uno, y esta espiritualidad se comparte y se llega a sentir, ¿sí? Se llega a sentir como miembros de una humanidad profundamente vinculada y que generación tras generación nos ha ido conmoviendo, nos ha ido uniendo y nos va proyectando hacia un futuro que deseamos, ¿no? El, para situar el estudio, el ámbito mayor de esta investigación obviamente es América toda. Estamos en una etapa en la que hemos investigado distintas culturas americanas, partiendo desde el sur de América y pasando por Centroamérica para llegar ahora a América del Norte, que sería, en este caso, valga el atrevimiento, ¿no? El ámbito menor es América del Norte. Eh, el territorio que comprendía, digamos, en particular este estudio es el que actualmente, para referenciarnos, es el que ocupa la frontera entre Estados Unidos de América y Canadá, ¿sí? La frontera norte de Estados Unidos y la frontera sur de Canadá. Originariamente los Blackfoot, acá voy a hacer después una salvedad respecto a la denominación, ¿verdad? Son pueblos de las llanuras y por ende comparten con otros hermanos pueblos de las llanuras buena parte de su cosmogonía, su mitología y sus creencias, ¿verdad? Son oriundos de Saskatchewan, digamos que sería un territorio central de Canadá, y hacia el siglo XVIII migran en dirección al suroeste, que es donde los vamos a encontrar situados ahora. Ahí en, este, en este plano que se ve allí, se puede observar el rasgo trágico de la historia, ¿no? Comparando los territorios tradicionales con los pequeños territorios que representan las reservas actuales donde siguen habitando estos pueblos, ¿verdad? La nación, entonces, Pie Negro, se asimila, digamos, primero vamos a encontrar que están divididos en 3 grandes grupos. Para algunos autores son 5, bueno, pero yo seguí la corriente de la mayoría que identifica estos 3 grupos que allí aparecen, los Blood o sangre, los Blackfoot Siksika y los Piegan. Son los 3 grupos más importantes, inclusive son los Piegan ahora los preponderantes, que conformaron la nación de los pies negros. Y todos comparten una familia lingüística, que es la algonquina, y acá están mencionados algunos de los otros pueblos que formaron parte también de esa familia lingüística, ¿no? El algonquino, y dentro de esa familia, en particular, los pies negros usaron para comunicarse el idioma Siksika. Y dentro de él vamos a encontrar algunos dialectos que tenían una diferenciación fundamentalmente en términos generacionales, ¿no? Es decir, como que habían variantes dialectales usadas por jóvenes que se diferenciaban de algunas de los mayores, ¿sí? Las costumbres del pueblo, ¿sí? Estas costumbres del pueblo pies negros eran nómades, básicamente, ¿no? Es decir, atraídos por la diversidad de caza y por las posibilidades de recursos, sobre todo alimenticios, que presentaban las grandes praderas, se movilizaron desde el este hacia ellas. Y obviamente
digamos, la provisión de alimentos fue una motivación muy importante en términos de localización. Las localizaciones no eran permanentes y por ende sus formas de habitación, sus viviendas, eran de carácter temporario. Para que esto fuera, digamos, práctico en términos reales, ¿sí? Estas viviendas tenían facilidades en su montaje y desmontaje. Y en la distribución de tareas que hacían los integrantes de la tribu, eran las mujeres las principales responsables de levantar los tipis. Los tipis, como ven acá en la imagen, constaban de un haz de varas, generalmente podían ser de sauce, o digamos, el proceso partía de esto de construir un trípode sobre el que se iban montando postes sucesivos, los que luego a los que luego se iba a dar cobertura con pieles, fundamentalmente de bisonte, producto de el principal animal, digamos, componente de la dieta y de la provisión de otros elementos que fueron fundamentales para la vida de los pies negros. Es decir, lo que nos parece simplemente una tienda de habitación para proteger de cuestiones de las inclemencias naturales, estaba cargada de simbolismo, ¿no? Es decir, digamos, la simbología que acompaña la construcción del tipi tiene que ver con digamos, los postes venían a simbolizar el contacto de lo celestial con la tierra. La cobertura de piel de bisonte daba esa entidad de cielo, ¿sí? Al tipi, el contacto con la tierra, la forma circular del mismo, ¿sí? La madre tierra representada en su suelo, digamos, los adornos que la cubrían y algunos simbolismos que hacían a su uso. Por ejemplo, el tema del acceso se daba mediante una solapa que hacía las veces de puerta, y esta, digamos, si estaba abierta, convocaba a quien quisiese entrar, y por el contrario, si estaba cerrada, se respetaba el no acceso a la misma. Lo mismo que si se cruzaban dos palos sobre la entrada, ya los ocupantes estaban digamos, diciéndole abiertamente que no pretendían ser molestados. Cuando se ingresaba al tipi, era el dueño de la misma, el que indicaba en qué lugar sentarse, se debía pasar detrás de las personas que se encontraban sentadas, ya que si se interponía entre ellas y el fuego localizado en el centro de la tienda, esto implicaba un pedido de disculpas. Los, eh, los dibujos tenían un propósito no solo ornamental, sino de protección. Es decir, que los dibujos que vemos en las distintas tiendas hacían referencias específicas a una corriente ancestral, también digamos, a las representaciones simbólicas, sobre todo de animales sagrados, y había un dibujo muy importante que era el símbolo de la estrella de la mañana, que solo algunos miembros de la tribu podían llegar a tener derecho a utilizar. Bien. Acá tenemos un tema importante que tiene que ver con el entrecruzamiento de las culturas, ¿verdad? Al ser nómades, el único, digamos, no vivían de la recolección, en todo caso, de tubérculos y algunas plantas, y lo único que cultivaron, y sobre todo con fines rituales, fue el tabaco. Pero el contacto con el hombre blanco, la introducción del caballo, produjo una serie de cambios muy importantes en las costumbres de los pies negros, asimilados rápidamente, digamos, al uso de estos animales, que no estaban obviamente, dentro de su panteón de animales sagrados inicial. Se hicieron diestros jinetes, lo que facilitó la cacería e incluso la confrontación con otras tribus, ¿verdad? El valor de las caballerías fue muy importante en términos de intercambios y en términos de subsistencia para la tribu, ¿sí? Seguía siendo, digamos, la cacería de las grandes manadas, que podían ser de ciervos o de búfalos fundamentalmente,
la principal fuente de sustento con la que contaron durante gran parte de su desarrollo, ¿verdad? Así llegamos entonces a lo que, digamos, vamos a considerar, acá vemos una imagen, digamos, de los Blackfeet dentro de su tipi, con una serie de artefactos y ornamentos que los caracterizaron, ¿no? Su vestimenta también se basaba fundamentalmente en la curtiembre de pieles que usaron para confeccionar sus vestimentas y sus ornamentos personales. El cultivo del tabaco, ya lo vamos a ver luego reiterado, es decir, tenía una finalidad medicinal y lo que tiene que ver específicamente con el cultivo del mismo era casi potestad del chamán en términos del tratamiento de las semillas, su cosecha y secado y su posterior aplicación a los distintos rituales que tuvieron varios, ¿no? En los que también intervenía como un elemento sagrado, que ya también coincidiendo con esto Juan lo mencionó, fueron las pipas. Las pipas que eran consideradas un elemento otorgado por el dios Sol al hombre, y por eso su importancia en el desarrollo de las ceremonias era muy, muy grande. Pero, reitero, eran los chamanes los que tenían fundamentalmente la responsabilidad de transferir el conocimiento respecto al tratamiento de las semillas y las plantas del tabaco. En este caso es una pipa de La Paz, la que estoy mostrando acá, y que tiene está ornada con plumas, ¿sí? Las plumas de las aves también eran importantes en términos de ornamentación y fueron características de su presencia en una serie de ceremonias que fueron desarrolladas y que obviamente componen esta cosmogonía a la que les hablaba al principio. En términos de animales sagrados, es decir, acá estamos en presencia de un pueblo que está enrolado en lo que se conoce como animismo, ¿verdad? Es decir, que el valor de la vida era asignado, no había una distinción importante entre lo animado y lo inanimado. Se le otorgaba el valor de la vida tanto a una imponente montaña como a un pequeño guijarro. Y a todos los seres vivos que conformaban esa naturaleza, es decir, los animales en forma particular a los que se les asignaban virtudes y valores que eran deseados por los hombres, ¿sí? Incluso había una cuestión de agradecimiento ante la provisión de alimentos de parte de los animales, como asimismo si se iba a talar un árbol, había que agradecer también la provisión que otorgaba ese ser vivo. Ya después comentaré algunas otras cuestiones respecto a los árboles, que es bastante importante. Entonces, en este tema de asignación de virtudes, por ejemplo, al zorro se le asignaba el don de la astucia, al gato salvaje se le asignaba la sigilosidad, la sabiduría al búho y cierta cuestión enigmática, ¿no? Rodeaba a este animal tan particular como es el búho. El ciervo era símbolo de agilidad y rapidez. El bisonte, tan presente en la cultura pie negro, representaba la fuerza, obviamente, ¿verdad? Y paradójicamente el oso, al que miraban con bastante respeto por el tipo de movimiento y todo lo más, era el que más lo asimilaban en términos de formas antropomorfas, ¿verdad? Pero le asignaban un disvalor en este caso, que es la torpeza, digamos, ¿no? Esto, digamos, esta identificación que se hacía con los animales no era una cuestión menor, ya que muchos clanes, digamos, se asociaban con la figura de un animal y se trasladaba de generación en generación el uso simbólico de ese animal como identificación. Bien. En algún punto hablamos de los lugares sagrados, ¿verdad? Los lugares, acá, si bien he usado la imagen de una montaña, es decir, la vinculación que tenían los pies negros con la naturaleza implicaba que la consideración de sagrado a distintos paisajes, no solo el montañoso, ¿verdad? Los bosques,
las praderas, ¿sí? Tenían ese profundo respeto por la naturaleza, se volcaba en una consideración de lugar sagrado a todo aquel que les diera cobijo, habitación y alimento, les proporcionara recursos, y también aquellos que le planteaban algún desafío en términos de retiros, por ejemplo, como eran las altas cumbres, ¿sí? Retiros espirituales, retiros para encuentro consigo mismo, retiros de ascenso. Eh, digamos, el tema del lugar sagrado, por ende, entonces no podemos, la única diferenciación que habría que hacer era el tema respecto de los espacios acuáticos, ¿verdad? Eh, Tenían cierto temor a los espacios acuáticos por los habitantes de las profundidades que en ellos habitaban y por ende no tuvieron costumbre de navegar esos espacios acuáticos. Y tampoco la pesca fue una, digamos, una actividad que proveyera recursos importantes. Hay algo que tiene que ver con esto también de la concepción tan integradora del vínculo con la naturaleza, que es la relación con el viento. El viento al que podían reconocer como persona larga, estaba lleno de palabras, y esas palabras podían traer buenos augurios, como podrían traer advertencias o alguna amenaza. Pero también tiene esta concepción de lo que es el soplo de la vida, ¿verdad? Cosa que, digamos, es profundamente conmovedor, ¿no? El escuchar el viento en sus distintas formas y al atravesar distintos paisajes, habla mucho de esta concepción respetuosa de lo que es el viento. Eh, los árboles, por ende, producían ciertos sonidos al ser atravesados por los vientos, y los pies negros los presumían habitación a los árboles, ¿no? Habitación, hogares de espíritus poderosos. Por eso el respeto que tenían también por ellos. Obviamente, digamos, el compendio de creencias de este pueblo es profundo y complejo, ¿sí? Pero muy, muy conmovedor. En las danzas, digamos, que caracterizaron la mayor, su ceremonia, fueron no demasiadas, pero muy, digamos, muy significativas, como por ejemplo fue la danza del sol, que se hacía en el solsticio de verano, eh, y allí, digamos la influencia permanente del sol sobre la vida y los ciclos que determinaba era muy importante, ¿no? Así como el otoño significaba esto de la muerte del cuerpo y la primavera el renacimiento del espíritu, tenía mucho que ver con los ciclos solares y cómo esto influía sobre la vida sobre la Tierra. Digamos, la danza del sol era tenía características iniciáticas para los jóvenes de la comunidad, ¿sí? Según, digamos, distintas posturas, duraba entre 8 y 10 días aproximadamente. Acá vamos a ver que en el lenguaje algonquino no hay un término que identifique el tiempo. Entonces, generalmente vamos a encontrar referencias atemporales en sus relatos. Vamos a encontrar referencias circunstanciales o indirectas al tiempo y el transcurrir del mismo, ¿sí? Generalmente se usa el tiempo presente y como de costado el tiempo pasado, ¿sí? Decía entonces que la danza del sol, la más importante que tenían, tenía estas características iniciáticas, ya que en ella se preparaba a los jóvenes para su futuro compromiso con la comunidad, en caso de que fuesen dirigentes o que tuviesen el rol de protectores de la misma, ¿sí? Tanto en su rol de cazador como de guerrero. Eh, Así que requería una preparación física, comprendiendo ayunos, ¿sí? Las danzas y los instrumentos de los que se acompañaban generalmente esta ceremonia eran de percusión. Ahí en la experiencia guiada hay un fondo de tambores que es muy característico de esta cultura, y usaban algunos silbatos producidos usando huesos de aves
y algunas flautas. Esos eran básicamente los sonidos de los que acompañaban la ceremonia, y obviamente la figura del chamán fue muy importante en este sentido, ya que era quien detentaba el conocimiento de todas estas prácticas y de las características de la ceremonia. Bien. Acá tenemos, cuando hablamos del elemento de usos psicoactivos, acá nos tenemos que referenciar nuevamente al cultivo del tabaco, que tenía un fin básicamente ritual, ¿no? El fumar esta pipa tenía todo un simbolismo asociado, y también, digamos, usaron otras plantas digamos, con fines medicinales, obviamente mediante la quema de las mismas, básicamente la hierba dulce y la salvia, ¿no? Entonces a la salvia, que también tenía una finalidad ceremonial, se le asignaba la propiedad de liberar al cuerpo de aquellos elementos negativos o de cosas que lo amenazaban, mientras que la hierba dulce tenía el otro propósito, que era atraer el bienestar, atraer lo positivo hacia uno, ¿no? Entonces estas dos plantas también tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de las ceremonias. El saco medicinal, que es la imagen que aquí se ve, tiene una naturaleza distinta de las plantas sagradas. Acá estamos entrando en el terreno, es decir, recuerdan que hablaba de que era el animismo, ¿no? El animismo como un otorgarle vida a los objetos inanimados y otorgarle características humanas a los animales y a elementos de la naturaleza. Se suma al totemismo, donde hay un tótem que representa, digamos, rasgos de la cultura que son trasladados, representa animales sagrados. A esto se suma el fetichismo, ¿sí? El fetiche como tal es un objeto, conjunto de objetos a los que se le asigna cierto poder o cierta valoración y cierta influencia sobre la vida. El, el saco medicinal entonces podía ser un compendio de pequeños elementos, ¿sí? Que podía tener una propiedad individual o colectiva. En el caso de las propiedades colectivas, tenía este propósito, ¿no? De sanar a la tribu, de proteger, de invocar, digamos, los beneficios para el grupo tribal, sobre todo lo que tenía que ver con la salud y que no faltase la buena alimentación, ¿sí? Paradójicamente, vamos a ver que sobre finales del siglo XIX, el compromiso, digamos, de las grandes manadas, digamos, en términos de extinción, producto sobre todo de la influencia del hombre blanco, determinó una enorme hambruna y que obligó también a los Blackfoot también a volverse sobre sí mismos, ¿no? Y valorizar estas creencias y volver a afirmarse en, en estas creencias ancestrales, ¿verdad? Bien, vinculado con esto que estoy planteando, había un ritual que se llamaba el de la tienda del sudor. La tienda del sudor era con el tipi, este que hemos visto como vivienda o habitación. En él se entrecruzaban los elementos fundamentales de la vida. Entonces, la tierra, el fuego, el aire y el agua estaban representados en esta cabaña. La cobertura tenía un propósito, la tierra en el suelo de la cabaña, el fuego central, y el agua que se vertía sobre las piedras calientes, ¿sí? Produciendo ese vapor necesario para una purificación, pero además del propósito curativo, digamos, que tenía, obviamente, vuelvo a insistir, que las varas de sauce usadas para la construcción del tipi, también estaban vinculadas con los ciclos de la naturaleza, ¿no? La caída de sus hojas en otoño, el reverdecer en primavera. Entonces hay claras demostraciones de que el ciclo de la vida está permanentemente presente en las distintas ceremonias. Decía que además de esta invocación al Gran Espíritu, en términos curativos, la ceremonia del sudor también tenía que ver con la enseñanza de las oraciones, el traslado de prácticas y creencias, llevar adelante cánticos, en particular ceremoniales, ¿sí? Y obviamente un espacio de comunicación muy profundo entre las personas. Todo esto, digamos, representado en esta cabaña del sudor, que además, digamos, de tener el propósito curativo,
¿sí? De la expulsión, que la enfermedad estaba entendida como la invasión de un cuerpo, de un espíritu maligno en el cuerpo, y la expulsión del mismo mediante estas prácticas. Tenía también estos otros propósitos de contacto con lo profundo, de vinculación entre las personas y demás. En los sitios de preparación espiritual he considerado como muy importante esto, ¿no? La figura del tipi para el desarrollo de esta práctica curativa y también como habitación, ¿sí? Aquí hay una imagen de los chamanes preparando sus medicinas, ¿sí? Actividad que tenía profundamente, digamos, estaba profundamente enraizada en estas comunidades, en estos pueblos, y que estaba asignada a estas personas iniciadas. En términos de actitud humanista, quise destacar el contacto con la naturaleza y las formas de vida que los trasuntaban. Y ahí hay una anécdota que, rastreando en esta investigación, una anécdota muy poco conocida de alguien bastante conocido, ¿no? Que es, muchos habremos escuchado de un psicólogo norteamericano, Abraham Maslow, que estudió sobre las motivaciones humanas y las necesidades humanas. Es un psicólogo fundador de la corriente psicológica humanista, que se encargó fundamentalmente de hacer un estudio sobre las motivaciones y comprenderlas profundamente. Maslow, en la década de 1930, a finales de la década de 1930, viaja a la zona de Calgary, en Canadá, y toma contacto durante muchos días con una comunidad Blackfoot. Conviviendo con ellos, ¿sí? Con la idea de, en principio, ¿no? Si no iba a buscar la motivación humana, sino que era investigar algunos constructos psicológicos que podían ser característicos también de esta comunidad. Sale profundamente impactado respecto de ellos, su forma de vida, su respeto por la naturaleza, donde obviamente estoy hablando de la actitud humanista como trasuntando las barreras culturales que implicaba esto, ¿no? De distintos posicionamientos culturales, de diferencias muy notorias entre este psicólogo, su formación, su origen y demás, y los habitantes de esta reserva Blackfoot. Lo conmovieron de tal manera que, producto de ello, es decir, eh, digo, reafirmó, él en sus propias palabras, reafirmó la fe en la bondad innata del hombre. Y descubrió que muchas motivaciones son comunes independientemente de los rasgos culturales que nos diferencien, ¿no? De ahí elaboró su pirámide de la satisfacción de las necesidades, que si bien está un poco desactualizada, digamos, durante muchos años fue referencia de estudios respecto de las necesidades humanas, ¿sí? Y cómo se van satisfaciendo en forma gradual y progresiva. Bien. En la otra dimensión, digamos, que implica el estudio según el método estructural dinámico, tenemos la relación, digamos, donde hay la búsqueda de lo sagrado, y acá simbolizada en el fuego presente, digamos, como uno de los elementos fundantes, pero también el agua. En toda la mitología de los pueblos de la llanura está muy presente el agua como en los mitos originarios, en el origen de la vida, el origen de la vida sobre la tierra. El aferrarse a la cosmogonía, digamos, era mucho más que una cuestión antojadiza, era darle un propósito, un sentido a la existencia. Por eso lo importante es sostener estos ritos, estas creencias, que tan, digamos, presentes estuvieron y están en la vida de los herederos de los Blackfoot originarios. Como bien decía, la cosmogonía, como una forma de explicar el origen del universo, de la humanidad, se iba trasladando, digamos, cómo se hacía esto, ¿no? La tradición oral de los Blackfoot, que bueno, también fue una sociedad como otras que hemos visto, ágrafa, la tradición oral implicaba una serie de cuestiones que tienen que ver con un grupo de núcleos temáticos que fueron comunes a distintos pueblos de la llanura. Por ejemplo, trabajaron casi todos los relatos de los pueblos de la llanura, hablaban de
la creación del mundo, la transformación del universo, cómo llegaron los seres humanos a la Tierra, ¿sí? Cómo es necesario dar respuesta a algunos interrogantes que nos plantea el cosmos, los vínculos entre las personas, ¿sí? En estos relatos hay una cuestión anecdótica que los atraviesa y que sirve de enseñanza y de transmisión oral y de sostenimiento de las tradiciones, ¿sí? En los que siempre está presente el gran respeto por la naturaleza, el amor por la misma. Entonces estas narraciones en todo caso tenían que ver con una ambientación. En general se hacían de noche, tenían que ver con esta localización en torno al fuego, ¿sí? Los elementos presentes como el agua que podía ponerse sobre una concha o un pequeño recipiente donde luego se encendía una corteza de cedro como símbolo de la tierra y del aire, y luego abanicando ese humo que se quemaba con una pluma que estaba simbolizando el aire, se procede a lograr una purificación mediante la inhalación del humo. Estas narraciones, como les decía en algún momento, tienen un carácter animista, ¿no? O sea, donde se les otorga a los animales ciertas capacidades y valores deseables para el hombre. Cuando, digamos, planteamos en la conexión con lo profundo, necesitamos hablar de este encontrarse consigo mismo y el contacto con el mito, ¿no? Según el funcionalismo, ¿no? Había un antropólogo inglés, Malinowski, que le dio un valor muy particular al mito, ¿no? El mito no era una cuestión solamente una forma de explicar el mundo mediante un lenguaje simbólico, era algo que se vivía, que se sentía, ¿no? El mito es eso, el mito configura la vida comunitaria, se transfiere de generación en generación, refuerza la cohesión social, ¿sí? Le da una unidad funcional también al grupo, según la postura esta interpretativa, ¿sí? Donde hay una frase justamente Malinowski que dice que la función del mito, por decirlo brevemente, consiste en fortalecer la tradición y dotarle de un valor y prestigio aún mayores al retrotraerla a una realidad más elevada, mejor y más sobrenatural de eventos iniciales. Entonces acá hay una referencia al origen, ¿no? El origen de la vida, el origen de la humanidad. En el caso de los Blackfoot tenemos el mito de la génesis de los Blackfoot, donde está Napi, el anciano, una deidad mayor junto con el sol, que es el creador de la vida, juntando un poco de barro, ¿sí? Y con agua y cubriéndolo con una manta, da forma a dos figuras humanas, la de una mujer y un niño, que a lo largo de 4 días van a cobrar vida. El anciano invita a estos personajes a acompañarlo hasta un río próximo y les plantea digamos, un desafío, si se quiere, inicial, ¿no? Es decir, dice, va a arrojar un trozo de cuero de búfalo a las aguas y si este flota, los seres humanos van a morir, pero luego de 4 días, los 4 días que les llevó a estas dos criaturas cobrar vida, volverían a la vida. En caso de que se hundiese, la muerte era ineludible. La mujer, digamos, desconocedora de estas cuestiones de las características de la naturaleza, toma una piedra, se anticipa al anciano, la arroja al río, diciéndole, quiero saber rápidamente, no quiero morir, dice, ¿no? Y quiero que nos otorguen la inmortalidad. Obviamente, la piedra se hunde en las aguas. Esto genera una conmoción en la mujer que había arrojado la piedra. El anciano le dice que no se puede retrotraer la decisión que había quedado en sus manos. A los pocos días, el niño muere y acarrea un gran dolor a la mujer, ¿sí? Y lo pone de cara a lo que iba a ser digamos, nuestros sufrimientos iniciales, digamos, que es el confrontar con la muerte. Así que, digamos, en este mito inicial lo que vemos es allí como hay una primera, digamos, intención de otorgarnos libertad y después cómo la mortalidad humana es algo que nos configura y nos hace
digamos, nos pone de cara a cuestiones que seguimos sin resolver muchos, ¿no? Entonces estas enseñanzas que provee el Gran Espíritu, traducidas en las narraciones, tienen mucho que ver con este contacto con lo profundo y la forma en que se han ido dando las narrativas del pueblo Blackfoot, los, los cánticos, las ceremonias, los elementos que usaban, han permanecido, ¿no?, a lo largo de las tradiciones que se han ido llevando de una generación a otra, y creo que nos han heredado, nos han regalado, ¿sí?, espacios de reflexión y espacios eh, de repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en el vínculo que nosotros hoy estamos estableciendo con nuestra naturaleza, con la madre tierra y con los otros seres vivos que componen este escenario donde nosotros nos desarrollamos. Creo que eso es un aporte fundamental y por lo menos en mi caso me ha llevado a pensar nuevamente y profundamente sobre esto, ¿no? El vínculo que establecemos con otras personas y el respeto que le debemos a nuestro ambiente, a nuestra tierra y a los seres vivos con los que compartimos nuestra existencia. Bueno, les agradezco mucho la escucha y bueno, queda ahora compartirles una experiencia guiada referida justamente a esto, a una de las ceremonias, la ceremonia del llanto. Gracias, Carlos. Gracias, muy interesante. Gracias. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Muy lindo. Gracias, Carlos. Muy linda. Bien, ahora busco... Gracias, Carlos. muy amables. Gracias, Carlos. Excelente. ¿Te ayudo a presentar la experiencia guiada o tú lo presentas? Creo que te mandé el enlace, Sí, Juan. yo lo tengo. No, lo busco, lo busco. Tranquilo. Yo lo pongo, yo lo coloco si Bueno, quieres. bueno, de acuerdo, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a presentar la experiencia guiada. La idea es lograr un estado relax. Ok. ¿La coloco ya, Carlos? Sí, Juan, de acuerdo, de acuerdo. Ok. Gracias por, bueno, obviamente pongámonos en una posición que nos permita disfrutar de algunos minutos de esta experiencia guiada en la que he querido recuperar una costumbre del pueblo Pie Negro y algunas de sus tradiciones, sus deidades, y mencionar brevemente lo que ha sido un camino iniciático y de contacto con lo profundo en un hermano Pie Negro. Gracias. Recorro sin prisa los primeros tramos del sendero que me llevará lejos de la aldea. Mi fiel perro me acompaña en esos pasos, mezcla de determinación y temor. En la mañana calurosa, la imagen de los tipis se va empequeñeciendo. A medida que avanzo y la llanura se abre ante mis ojos, el corazón comienza a palpitar con mayor fuerza. Ese espacio abierto me convoca y contendrá mi caminata hasta la montaña que me espera. Caminé muchos días a través de praderas y bosques. Los mocasines ya mostraban el desgaste de la travesía, y el saco con alimentos que hubo preparado mi madre se alivianaba poco a poco. Debí tomar algunas moras y raíces para poder continuar el viaje y saciar mi sed junto a un río de aguas brillantes.
Los días y las noches se suceden, y en una de ellas, el hermano zorro se acerca a mi pequeño campamento y me preguntó dónde me dirigía. Hacia la montaña que se encuentra cerca de la morada del sol, le dije. Me señaló una senda entre riscos y me dijo que aún restaban unas jornadas de viaje. Agradecí como debía y dormí algo más calmo. La continuidad del camino mostró la dureza de las montañas. Durante el día, el viento me trajo sus palabras de buenos augurios, y al igual que el nombre elegido por mis padres, Chak-o-Wastai, el buen camino, me otorgó la fuerza para encarar el último tramo del viaje. Por fin, la buscada montaña recortó su silueta sobre el camino del lobo, tachonado de estrellas que empezaba a asomar por el horizonte. Los siguientes días fueron de cánticos y breves danzas en torno a mi pequeña hoguera. Los recuerdos de los relatos alrededor de la hoguera se sucedieron, llenando mi mente de imágenes y palabras necesarias para mis plegarias. El llanto acompañaba mi imploración al Gran Espíritu para que llegase la visión que anhelaba. Finalmente, tras días de rituales, el mensaje de los antepasados, cuyas sombras habían emprendido el camino hacia las colinas de arena, resonó con claridad en mis oídos. Con el corazón sereno, mi alma impregnada del mensaje anhelado, me indicó la necesidad de volver. Estreché con fuerza en mi mano el saco de medicina. Cuando el Padre Sol comenzaba a asomar, inicié mi camino de regreso. Bellísima, Carlos. Gracias. Me Gracias, encantó. gracias, Carlos. Gracias, Carlos. La Qué música. Me sentí Gracias, caminando. Carlos. Respetuosamente a nuestro hermano Blackfoot, Sí, muy símbolo, bueno, muy amor, bueno. ¿sí? Amor, ¿sí? muy bien. Para ustedes. Y Bueno, excelente. Gracias. felicidad, Gracias, Carlos, paz. por la belleza de la experiencia guiada y por la exposición de la cultura de los pies negros. Agradecerles la participación. Dos referencias, Tino, para Sí. que los que no lo... El camino del lobo es la Vía Láctea para los Blackfoot, ¿sí? El camino del lobo, ese camino estrellado en el cielo, es justamente la Vía Láctea. ¿Sí? Gracias. Hermosísimo. Antes de pasar al espacio de preguntas, respuestas y comentarios, que así lo consideren, decirles que se ha incorporado a este simposio la chamana y es a la que invitamos en un brevito tiempo a que nos cuente algo sobre la ceremonia. Fantástico, Tino. Muy bueno. Bienvenido, Mónica. Gracias. Bueno, Gracias, Mónica y Harold. bienvenida. Invitamos a abrir micrófono para intervenir. Ahora. ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí. vienen las Sí. preguntas Bien. de los expositores. Yo pensaba que vengo después de la parte de preguntas y respuestas, pero muy bien. Sí, después, Harold, después. Ok, ya. Bien. Pues pasamos al espacio de preguntas, respuestas y comentarios. Mientras les recordamos que
tanto las que continúan, los que continuamos aquí en el chat, y quienes han participado han dejado mensaje: Carolina Álvarez, Patricia Mena, Gilka, Mari Beategui, Nelly Ticona, Mónica Sumelsu, Mabel. El agradecimiento de Surco Plata y de Roberto Koanov, agradeciendo tanto el tema como las propuestas, las menciones de Juanito, de Yuli Díaz, de Melanie desde Arequipa, Alejandra Monsalve y Cintia Fidel. Tilo, yo quiero hacer una pregunta a Jacobo. Yo también. Vale, dale tú primero. Muy bien. Dime. Abre Jacobos, Sí, abre el micrófono. Sí. sí, estamos. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo hiciste para poder hacer esa investigación con tan poca información? Sí. No, ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para investigar los Hay, Anasazi? hay una particularidad cuando es que con otros temas es mucho más accesible. Yo no sé por qué, por ejemplo, cuando empiezo la investigación, uno de los aspectos que me llama la atención es que se han encontrado restos óseos. No se pueden filiar, por ejemplo, si los indios pueblos, los Hopi, los suníes, son los descendientes de ellos. Si hay una relación étnica y no solo geográfica, o con los navajos. Entonces me llama la atención de que no he encontrado ni libro ni alguna referencia bibliográfica sobre, por ejemplo, esos estudios, y sí tenemos, por ejemplo, estudios genéticos de Australopithecus, del hombre de Flores. Eso me llama la atención. No sé si es que no hay o no se pudo determinar con ese aspecto o con otros más información en relación a los Anasazi. Y al igual que hice mención ahí, culturas totalmente diferentes de miles de kilómetros de distancia, también tienen toda una organización en cuanto a sus estructuras o a su vivienda, con aspectos astronómicos. Y ellos no solo que no tenían escritura, sino que no conocían la moneda, no conocían el caballo. O sea, ha sido un gran esfuerzo y la pregunta es ¿de dónde sacaron esa información? Pero no he podido responder a esas preguntas. Sí, por lo menos lo que hay hasta ahora es que parece que hubo un desbalance entre el crecimiento poblacional y lo que en ese momento aportaba la naturaleza. Pero más evidencia de eso no he encontrado, y todo lo que hay en cuanto a las imágenes de los petroglifos, si por ejemplo hay una representación de la supernova cuando explotó en el 1000 y pico, son todo conjeturas. Entonces, eh, es mucho más, lo que es evidente es que estuvieron presentes, en que eso lo hicieron ellos, y que, así como dicen algunos que la solidaridad no es algo excepcional, sino que el ser humano lo necesita, allá había mucho más que eso, una gran cohesión sociocultural para que durante centenares de años pudieran haber evolucionado así. No se puede hacer solo, perdón, y no había ninguna orden jerárquico, no había un ejército para que los obligara a alguien a cumplir tal o cual tarea, o ni siquiera estaba definido un clero, por ejemplo. O sea, era una sociedad muy, muy horizontal, ¿no?
Gracias, Jacobo. No he quedado más con incógnitas que con, que con buenas respuestas. Pero bueno, Claro. en realidad ha sido mucho para mí, no solo investigar esto, un aspecto informativo, sino que ha sido una gran repercusión en lo personal esto, ¿no? Claro, correcto. No sé Yo si tengo hay una otra pregunta. Sí. Patricia. Me llama mucho la atención la relación que hay con la muerte. Con la muerte. Y la incógnita o la pregunta que usted hacía frente al tema de si hay vida después de la muerte, cuando hablaba de la escala de Maslow, la escala de desarrollo humano. Entonces, yo quisiera saber qué surge cuando hay esa incógnita frente a este pueblo maravilloso que le ha aportado tanto a la humanidad, si hay vida después de la muerte. Entonces, esa es mi pregunta. Porque yo he tenido 2 experiencias maravillosas. Me he muerto, yo tengo acta de función y aquí estoy. Entonces, sí me gustaría que me aclarara un poquito el tema. En cuanto a la cultura Anasazi, no he visto algo específicamente relacionado con aspectos de la muerte. Sí, en cuanto al origen de la vida, que para ellos venimos del interior de la tierra. Pero en la investigación que he hecho sobre cómo es el tratamiento de sus muertos y cuál es la interpretación de la muerte en la cultura Anasazi o del pueblo ancestral que es el que, no, que el que he dado yo, no he encontrado un tema específico sobre eso. Sí que digamos, como lo expliqué ahí, que el desbalance, que lo negativo o el demonio es una acción humana en que es contraria al orden universal, a la acción del Creador. Pero todo lo que he encontrado o lo que he investigado está relacionado a la vida y no a la muerte. De hecho, las reuniones que había en las kivas eran reuniones, muchas de las ceremonias eran ceremonias relacionadas con la agricultura, porque era el otro sustento que ellos tenían. Después, cuando venían los periodos de más sequía, tenían que tener una actividad mucho más como cazadores-recolectores. Por eso hay diferentes desarrollos en la etapa. Hay una etapa que se van de un lugar, se van hacia el sur, y está demostrado por el estudio de los árboles que hubo grandes periodos de sequía, que soportaron varios, y no sabemos si el último gran periodo, que duró muchos años, fue el que hizo colapsar junto con el incremento demográfico de la población, porque si no me equivoco, en algunas áreas llegaban a más de 60.000 personas, y la zona realmente es una zona muy, muy inhóspita. Ha sido accidental el descubrimiento de lo que es el cañón del Chaco. Pero puntualmente a su pregunta no lo sé. Sí, No sé responder. significa No que hay de qué. la vida es, la muerte como tal no estaba en las dinámicas de desarrollo del pueblo, ¿cierto? Por Esta lo cultura menos yo no lo vi en ninguno de los bonito. textos. Patricia, Sí, ¿me permites, Jacobo, un momento? Sí, Mira, yo estudié la cultura Hopi, y la Hopi, cultura sí. Hopi es Tiene muy, muchas muy similitudes. Sí. similar a los Anasazi. Y todas las culturas como la Hopi y las culturas que venían de Centroamérica o Mesoamérica y las de las grandes llanuras hablan de la no creencia en la muerte. Para ellos siempre Ajá. existía la imagen de la trascendencia en todo. Para ellos la vida y la muerte eran un mismo ciclo. Eso es lo que hemos podido percatar. Todos creían en la no creencia de la muerte. Gracias, Jaco. Está bien. No, gracias a usted. Muy bien, gracias. Kino, creo que está Yolanda, subió la mano, alzó la mano. A ver si está una pregunta. Tino, buen día, gracias.
Buen día. Sí. A ver. Sí, puedes lanzar la pregunta. Sí, gracias. Es llamativa la intención, no sé cómo decirlo, eh, de ir hacia abajo, hacia la falta o ausencia de luz. ¿Cómo, cómo entendemos esto? Por supuesto, en las culturas encontramos estas referencias previas al negro. En este caso, ¿cómo entendemos? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Qué interpretación le damos? Gracias. Gracias, Juanito. Sí. Bueno, en sus creencias, el hombre surge de la tierra, del interior de la tierra. Por eso las quivas había unas quivas que eran sobre nivel, otras eran subterráneas y se ingresaba por una puerta superior. Por eso, como dice la cosmogonía de ellos, a diferencia de otras culturas, que es lo que hablamos con Daniel Robaldo, es que no van a un lugar elevado, que uno puede tener una visión más amplia de eso, ya sea artificial o natural. Ese trabajo interno, probablemente de espiritualidad, de pedir a su Dios, a Cocopelli, todos esos sitios, todas esas ceremonias religiosas se desarrollaba a nivel subterráneo y probablemente está en coherencia con la creencia de que ellos nacen del interior de la tierra, que han surgido del interior de la tierra. De hecho, la serpiente es también como el contacto que hay entre el inframundo y el mundo externo, que también está presente en muchas otras culturas de Mesoamérica, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Juanito. A la espera de alguna otra pregunta para cualquiera de los expositores o también para nuestro miembro honorífico, Antonio Carvalho. Antonio se ha retirado, Tino, creo. Sí, no está, Tino, no está. Bueno, como tenemos el chat, hacerle llegar cualquiera de las preguntas o comentarios, dejarlos por aquí que lo haremos llegar. Si les parece, tenemos enseguida la experiencia que nos regala Mónica Sandoval desde Alemania como puente de entrada a Asia. Ella busca que las personas de cualquier cultura tengan la posibilidad de entrar y sintonizarse. Con la meditación, el uno y el todo, presentará varios elementos que se refieren a la cultura mongola. La entrada con el portal que escucharemos y la ida para atrás en el tiempo conectará con el camino pasado de las civilizaciones. La ambientación de un encuentro abierto de mucha gente de diversas procedencias recuerda los encuentros grandes que hay en todas las culturas. Por ejemplo, el llamado Etsam de Mongolia, que se celebraba todos los años en la cercanía de la capital de Ulan Bator. Ahí entrará también el elemento acústico del tambor chamánico. El oso que encontraremos se refiere al tema del animal de poder y la conexión con la naturaleza.
la última parte de entrar y sentir la comunión con la naturaleza y con todo lo existente, alude a las enseñanzas y las prácticas del budismo o del taoísmo, que especialmente en el Asia Central se entrelazaban con las más antiguas cosmovisiones chamánicas. Vamos, si les parece, cuando quieran, a la ceremonia de cierre. Correcto. Creo que antes Harold quería hablar algo, Tino. Le damos la palabra. Abrir el micrófono. Gracias, Harold. Muchas gracias, Tino, por el contexto que sí se nos pidió hacer como una contribución y meditación de, bueno, en primer lugar quiero agradecer por la visión que nos han compartido a los distintos pueblos de las Américas, que son muy instructivos y enriquecedoras, porque muestran la diversidad, pero también poder mirar a las cosas específicas de los distintos pueblos. Y bueno, y como la idea se nos propuso hacer esa conexión con otros continentes, otros pueblos de otras longitudes en ese caso, optamos por hacer una meditación como que quiere conectar con una experiencia universal, no tan específica de un pueblo, aunque como Tino ha explicado, entran elementos específicos de la cultura mongola o del Asia Central, pero la idea era como más bien conectar con una experiencia universal que donde una persona de cualquier trasfondo cultural puede resonar. Muchas gracias. A ti, Harold, por las palabras y por estar en este tercer simposio. ¿Quieres que presente entonces la experiencia, la meditación, Tino? Sí. Listo. Si nos quedaba pendiente alguna pregunta para alguno de los intervinientes, como decíamos, y pasamos a la experiencia. Meditación del uno y el todo. Antes de comenzar, ocúpate de estar tranquilo. Siéntate cómodo con la espalda derecha. Cierra los ojos y respira tranquila y profundamente. Siente como tu pecho se expande y contrae al entrar y salir el aire. Atiende a los ruidos que hay a tu alrededor. No intentes de rechazarlos, sino déjalos fluir en tus oídos. Dirige tu atención solamente a la meditación. Voy caminando por una pradera. Siento el aire y el viento cálido en mis mejillas. Me siento en un banco de mármol para disfrutar del paisaje. Luego me levanto y camino por ese paisaje. Frente a mí veo unas columnas y una gran puerta de madera. Me acerco a la puerta y la empujo suavemente.
se abre lentamente y entro. Estoy pasando por una cortina de luz y me siento transportada a otro espacio. He retrocedido en el tiempo. Veo personas de diferentes apariencias, hombres, mujeres y niños que danzan mientras algunos tocan sus tambores. Me sumo a ellos y comienzo a llenarme del amor y de la alegría que me entregan. Me muestran sus costumbres, sus animales, sus familias. Me siento parte de ellos, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Luego veo que camina hacia mí un gran oso. Me sorprendo. No tengo miedo. Él me saluda. Me acerco hacia él y abre su barriga y me dice: entra en mi barriga, no tengas miedo. Te voy a mostrar qué es el uno y el todo. Me lleva cerca de un río de aguas claras. Y en un momento siento como el agua danza con sus 1000 colores. Me sorprendo, veo que soy yo. Yo soy el agua. Me siento feliz. Seguimos nuestro camino y el oso me muestra el fuego. Las llamas comienzan a moverse y nuevamente me veo. Soy el fuego que danza feliz, dando calor a todo el paisaje. Seguimos más adelante y luego siento el viento que pasa por el paisaje donde estamos. Y nuevamente veo que también soy yo soy el viento. Volvemos al lugar donde está la gente danzando. Me salgo de la barriga del oso y me dice: tú eres el sol, el fuego, el viento, el agua y la tierra. Tú eres el todo y el todo eres tú. Agradezco al oso y a la gente y me despido de ellos. Camino hasta la puerta y paso nuevamente por la cortina de luz, volviendo al aquí y a la ahora. Creo haber entendido algo importante y agradezco por esta experiencia.
Muy bueno. Hermosísima, Harald. Muchas gracias. Mónica, Hermosísima. gracias. Muy linda. Muchas gracias, Harold. Y Mónica. Gracias. Muchas Nunca gracias. había estado en la Gracias, barriga de Mónica. un oso. Sí, yo tampoco. Qué bueno. Eh, Sí, sí. Pero Me fue gustó. grandioso. Muy lindo. Me gustó mucho también antes cuando Carlos exponía sobre sobre las Pies negros. distintas Los pies negros. Pies. Sí. quiero Bien. de ver el oso y de escuchar lo que decías del viento. Y me gustó como la coincidencia que también estos elementos aparecen como muy destacadamente en la ceremonia. Claro. Ya, muchas gracias y Muchas gracias. me alegro que les haya gustado. Gracias, Harold. Harold, muy Muy bien. buena, Gracias. bella, Gracias, bella. gracias. Y entrego un gran saludo y muchos abrazos de Mónica, que pide comprender que no puede asistir porque justo está en un viaje a Chile junto a a ver a su familia y no ha podido conectarse hoy día por esta razón. Pero manda muchos saludos a todos. Gracias. Gracias. Harold. Gracias. Gracias. Gracias, saludos también. Gracias, Harold y Mónica. Cariño, Sara, a la familia. Gracias. Le doy paso a Ildefonso. Ildefonso tuvo que ir a clase, así que te toca a ti, Tino. Continúa. Ahí está, Ildefonso. ¿Sí? No, no. Ahí está. Ah, sí. Ahí estoy. No sé si Ahí se me está. escucha bien. Sí, Súper sí. bien, qué bien. Vamos a invitar a Harold para nuestros Harold. trabajos en los otros continentes. Juan Manuel. Sí, sí, antes del cierre me gustaría invitarte, Jara, al igual que a Mónica. Sí. Nosotros vamos a iniciar el otro año, bueno, yo creo que a finales de febrero, eso lo va a decir Ildefonso, pero nos gustaría mucho que nos acompañasen para que nos ayudaran en todos estos trabajos de profundización e investigación de las culturas tanto de África y de Asia inicialmente, al igual que a Víctor Manuel y a todos los que están presentes. Gracias. Gracias, Juancho. Con mucho gusto, muchas gracias. Sí. Gracias, Juan. Gracias. Ahora se fue Ildefonso. Ildefonso, ¿andas por ahí? Sí, sí se me escucha. Les preguntaba. Sí. Es que estoy sin audífonos. Sí, se te Sí, escucha puedes. fenomenal. ¿Se logra escucharme? Sí, sí, perfecto, Ok. Ildefonso. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos ustedes esta participación que han tenido, la dedicación que han realizado, no solo para este simposio, sino para todas las demás actividades internas y actividades públicas del Centro de Estudios Humanísticos de las Américas. Muchas gracias por habernos acompañado en este tercer simposio de este año que el Centro de Estudios Humanísticos de las Américas preparó con toda su dedicación y cariño para ustedes. Les invitamos el próximo evento internacional que tendrá lugar en el mes de febrero. Ya daremos detalles más adelante. Iniciaremos pues con otra ronda, así, la 2023, respecto al nuevo humanismo universalista, al siloísmo como raíz fundamental de este mito actual para nuestra humanidad tan necesitada de superar lastres que aún aquejan a la globalidad y a uno en lo individual. Mientras, pues les deseamos que sean felices, que pasen encuentros familiares y de amistades muy constructivos. Les deseamos paz, fuerza y alegría. Hasta la próxima, Gracias. amigos, amigas. También para ti. Ildefonso, excelente. Gracias, Ildefonso. Fantástico.